Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me amó el razón con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti.
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bendiciones, amada iglesia, qué gusto, qué placer que de nuevo podamos a través de la internet poder encontrarnos de nuevo y aprender más de la palabra de Dios. Y como habrán podido ver en las redes sociales, hoy traigo un tema que he titulado El Dios de mis victorias. Y este tema lo he basado en el libro de Salmos, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 18 al 24, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en estos minutos tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que pueda confrontarnos, pero que también pueda darnos aliento y calma y una salida y una esperanza de poder esperar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. El salmista David compuso este hermoso canto que aparece también en el libro de Segunda de Samuel, cuando el Señor por fin lo libró de todos sus enemigos, incluyendo Saúl, incluyendo los gigantes, todos los que se levantaron contra él. El Señor le dio la victoria y David compone este canto para glorificar y exaltar a Dios por lo bueno, por lo maravilloso, por las grandes victorias que Él le había dado. Durante todo el capítulo 18 podemos ver cómo David describe cada una de las victorias que Dios le dio, o hace como un pequeño resumen, pero también cuenta cómo Dios lo libró, lo maravilloso y lo grande que Dios lo hizo, y cuenta cada uno de sus momentos de aflicciones, pero cómo obtuvo victoria en el Señor. Ahora, en el versículo 19 me llama la atención que dice, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Y cuando lo leemos en la versión Reina Valera, dice, me llevó a lugares espaciosos. Y para nada es un secreto de que David, cuando mayormente antes de ser rey, sufría persecución y se la mantenía oculto. Y el Señor, él dice que el Señor lo llevó a lugares espaciosos, a lugares seguros, donde él podía encontrar reposo y calma. Pero a cada uno de nosotros nos agrada el tema de la victoria. A cada uno de nosotros nos llama la atención sobre la victoria. Y es que obviamente no nos gusta, obviamente nadie quiere estar en la vida caminando todo derrotado. Pero hay algo que podemos sacar de aquí. Es esa confianza en el Dios que nos da la victoria. Ese es el Dios de mi victoria, y el Dios de victoria de David es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios que tú y yo creemos. Pero el salmista David dice que el Señor se complació en él. Y yo quisiera sacar de esos versículos que leímos, del capítulo 20, del versículo 20 al 24, 6 cosas que el salmista David reconoció o que decía que él cómo se presentaba ante de Dios, y por eso Dios le concedió la victoria. Porque cada uno de nosotros nos gusta tener victoria, a cada uno de nosotros nos gusta ese tema, pero eso tiene un alto precio que pagar. Hay un costo que cada uno de nosotros debemos de pagar por esa victoria.
Y dice en el versículo 20, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Y de ahí quiero sacar 2 de los 6. Número 1, David caminaba bajo la dirección de Dios. David seguía las instrucciones de Dios. David no se ponía a inventar, voy a hacer esto, voy a ir hacia allá, si el Señor no le había mandado qué hacer. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque esto nos va a hacer que tengamos que perder nuestro orgullo o dejar nuestro orgullo para someternos a la poderosa mano de Dios y a su voluntad. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por Él. En nuestras acciones, en nuestro andar, en nuestras decisiones, necesitamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, porque en eso también demostraremos que somos hijos de Dios. Una segunda cosa que David hizo es que era justo en sus acciones. Y David tuvo varias ocasiones para poder, por ejemplo, en el caso de Saúl, él tuvo varias ocasiones para poder ejecutar venganza. Él tuvo varias ocasiones para poder matarlo, pero él entendió que eso no era lo que Dios le había mandado hacer. Y él respetó la autoridad que tenía Saúl como rey. Y sin embargo, en esas ocasiones que tuvo, no lo hizo. Y el Señor, obviamente, que luego lo honró. Tú y yo debemos de ser justos en nuestras acciones. Tú y yo debemos ser justos en nuestro andar, guiados por el Espíritu Santo. Debemos de dar el fruto que el Espíritu Santo debe de brotar en cada uno de nosotros. Porque si nos guiamos conforme a nuestras pasiones, si nos guiamos conforme a lo que nosotros queremos o nuestra carne quiere, lo más probable es que vayamos en contra de la voluntad de Dios o en contra del camino de Dios. Pero fíjense algo, que las luchas de David no eran por sus errores. Las luchas que atravesaba David no era porque eran como un castigo por lo que hizo. Lo que pasa es que David estaba luchando contra los enemigos de Dios. Y cuando nosotros luchamos contra lo que se opone a Dios, obviamente se van a convertir también en nuestros enemigos. Y debemos nosotros entonces ser justos, ser valientes y demostrar que en verdad somos hijos de Dios. En nuestras acciones, en nuestro comportar, debemos de perdonar a quien nos ofende, resistir al enemigo y esperar en el Señor, porque Él es el único que nos dará la victoria. David nunca ejecutó la venganza en sus manos. Prefirió esperar en el Señor, porque sabe que en Él está seguro y que en Él encontrará su victoria. A lo mejor en ese momento no lo podía entender, pero qué tesoro tan grande nos enseña que aún en la dificultad, él solamente dependió de la mano de Dios. Y en el versículo 21, de ahí sacamos otros 2. Y él dijo, pues he permanecido en los caminos del Señor. David sabía que los caminos de Dios eran seguros. David sabía que seguir la voluntad de Dios era lugar seguro y era en camino hacia victoria. Pero este camino a lo mejor no es sencillo. Este camino a lo mejor no es fácil. Y este camino encontraremos muchas dificultades. Pero él sabía que era el lugar seguro donde iba a encontrar el oportuno socorro. Dice el Salmo 119, versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Andar en los caminos de Dios, andar por ese camino estrecho, nos guardará de hacer el mal, nos guardará de hacer lo que nuestra carne desea. Y aun cuando sea difícil, su Espíritu Santo está con nosotros y nos dará la fortaleza para poder vencer cada una de nuestras tentaciones. Número 4, él vivía
cercano a Dios, tenía búsqueda íntima. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 21. Él entendía que cada una de las cosas, que cada una de sus luchas y de sus batallas no las podía realizar solo. Él entendió que solamente con la fuerza de Dios, con Dios en su lado, en su compañía, él podía obtener la victoria. Amado hermano, no existe un mejor refugio que estar en los brazos de nuestro Dios. No existe un mejor refugio que estar cercano a Dios. Y en los momentos de dificultad y en los momentos de tribulación, en los momentos cuando nos sentimos cargados, que atravesamos una enfermedad, que atravesamos una tempestad, es cuando más debemos de aferrarnos a Dios. Porque a veces nos pasa como Asaf, que vemos que los demás prosperan, que a los demás le va bien, los que no cumplen los mandamientos de Dios. Y nuestro corazón entonces se pone bravo y decimos, en vano yo he cuidado mi corazón y en vano he seguido este camino de Dios. Porque entonces lo que hacen maldad le va bien y yo que quiero que cumplo las leyes de Dios me va mal. Hermanos, estamos en este transitar. Estamos en este camino en la tierra donde Dios no nos ha prometido que a lo mejor todo será color de rosa, pero nos ha prometido que saldremos victoriosos en cada una de nuestras batallas. Porque Él está con nosotros y mejor aún porque Él es el que pelea por cada uno de nosotros. No existe mejor, se los vuelvo a decir, no existe mejor refugio que estar en nuestro Dios. El Salmo 119, 27, 28 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, razón, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame, Señor, con tu palabra. Hazme entender tus caminos, que tus caminos sean mis caminos. Hazme entender para yo meditar en ellos y que tú puedas ser el sustento con tu palabra. Tenemos un refugio seguro de Dios. En los tiempos de angustia, solo a Él es donde tú y yo debemos acudir. Y comenzando este salmo, David dice que elevó su clamor a Dios y dice que Él inclinó su oído y escuchó. Tú y yo en nuestra adversidad debemos de elevar nuestra voz a clamar al Dios vivo, al Dios que pelea nuestras batallas, al Dios que nos manda a resistir y esperar y confiar solamente en Él, porque Él es el que va delante de cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué David no se apartó? ¿Por qué David siguió cercano al Señor? Número 5, y lo vemos en el versículo 22. Porque atesoraba los mandamientos de Dios en su corazón. Mi hermano, él meditaba y guardaba la palabra de Dios en su corazón. Y cuando tú y yo guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros podamos apartarnos de sus caminos. Cuando nosotros meditamos y tenemos esa palabra en nuestro corazón y la creemos y confiamos en que es absoluta para nuestra vida, entonces no será muy fácil que cualquier viento pueda tumbar nuestra barca. No solo oraba y buscaba a Dios en intimidad, sino que meditaba en su ley de día y de noche. Dice el Salmo 119, versículo 4, y es tremendo versículo, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y luego dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La oración y el estudio de la palabra de Dios nos hará permanecer siempre en sus caminos. Número 6, en el versículo 23, nos muestra que David era sincero y transparente ante Dios. David, aunque falló muchas veces, David, aunque no era perfecto,
Dice que era un joven conforme al corazón de Dios. Pero era porque David al pecar reconocía delante de Dios su pecado. Y aun cuando pecó, que el profeta Natán se acercó a él reconoció, cuando el profeta lo enfrentó, reconoció su condición y de una vez corrió a los brazos de Dios. Porque es el único que puede perdonarnos y es el único que puede levantarnos cuando estamos caídos. Y un verdadero arrepentimiento y un corazón que se humille ante su presencia, Él nunca lo echará fuera. Y entraremos en su presencia y encontraremos el perdón de nuestros pecados y el consuelo de nuestro dolor. Él mismo expresaba, el mismo David expresaba que para dónde iría que no estuviese su Dios. Que para dónde podría escaparse de la presencia de Dios. Pero ahora cuando tú y yo pecamos, ¿somos sinceros delante de la presencia de Dios? Aun cuando Él lo conoce todo, pero nos acercamos y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos para que nosotros podamos acercarnos a Él, al Señor, y pedir perdón por nuestros pecados. Dios le da la victoria a aquellos que son fieles y humildes, que reconocen que todo lo que pueden lograr proviene solamente del Señor. Dios avergüenza, fíjese en esto, Dios avergüenza a aquellos que se creen más astutos que Él. A los altivos los hace salir derrotados. Si yo quisiera leer el Salmo 18, versículo 26 al 27, dice: con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. A lo largo de todo este Salmo, David muestra cómo Dios lo rescató. Pero Dios le dio la victoria por esas 6 cosas que podemos ver que hizo David. Porque siempre estuvo cercano al Señor, guardó su palabra, porque confió en Él, porque hizo la voluntad de Dios y se dejó guiar por Dios, por su Espíritu Santo. Ahora bien, todo aquel que en humildad busca refugio en el Señor, déjeme decirle que lo encontrará. Ahora, tú a lo mejor me podrás decir, pero es que no veo en mi situación una salida. ¿Cómo puede el Señor darme victoria cuando más bien cada vez veo que la cosa en mi hogar, en mi vida, en mi cuerpo va peor? Dice el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. Todas, no dice alguna, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que le buscan, para todos los que buscan su protección. Hermano, esperar en Dios a lo mejor no será lo más rápido, a lo mejor para nosotros como humanos, pero déjame decirte que es lo mejor. Esperar en Dios es la mayor esperanza que tú y yo podemos tener. Nuestra mayor victoria es esperar en el Dios que nos da la victoria. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es la lucha que tú estás enfrentando? ¿Cuál es esa adversidad que te está quebrantando? Porque David en este mismo salmo reconoce que sus enemigos eran más fuertes que él. Y eso es ser sincero. ¿Cuáles son las luchas mías? ¿Cuáles son las que yo reconozco que en verdad son más fuertes que yo? Hermano, la mayoría de nuestras luchas son más fuertes que nosotros. Pero por eso es que tiene que entrar en escena nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios de batalla glorioso, para darnos la victoria. Porque solamente con Él es que podemos vencer la adversidad, nuestra enfermedad, la tentación. Solamente con Él en nuestra ecuación es que podemos tener victoria en nuestras batallas. En todo el Nuevo Testamento nos enseña a resistir las acechanzas del enemigo, resistir con paciencia, con fe y con calma. Y el mismo Dios será quien nos dará la victoria. Pero déjame decirte algo, cuando el Señor te dé esta victoria, que sea de manera notoria, que toda la gente lo pueda ver, hay una cosa que no podemos olvidar: no podemos robarnos ni un poquito de la gloria de Dios.
Y David cierra este salmo diciendo en el 18, versículo 49, por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Luego de darme la victoria, luego de estar aferrado en Él y que Él me dio la victoria en medio de mis dificultades, aun cuando yo creía que nada iba a parecer bien. Entonces Él dijo, clamaré con mi voz, alzaré mi voz para alabar y bendecir tu nombre, porque todas las batallas que nosotros vamos a enfrentar son para glorificar el nombre de Dios. Nunca serán para alzar nuestro ego, siempre serán para que el nombre de Dios pueda salir glorificado. Pero ya para terminar, hay una victoria mayor que cualquiera que podemos tener aquí en la tierra. Y es la victoria que Cristo Jesús tuvo en la cruz del Calvario contra el pecado. Ya tú y yo no somos condenados. Ya tú y yo no tenemos un juicio eterno para condenación, sino para salvación y para vida eterna. Y esa es la mayor victoria que tú y yo podemos alcanzar. La vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo Jesús ya tenemos la victoria, ya estamos asegurados. Y solamente es cuando dependemos completamente de Él, cuando nos aferramos a su palabra y a su promesa en nuestra vida, es que nosotros vamos a poder conocer al Dios de victoria, ese Dios glorioso, al Dios que pelea nuestra batalla y que nunca nos abandonará y que nunca nos dejará. Ese es el Jehová, Dios fuerte y poderoso. Él es el Dios que nos levanta en medio de la tempestad y en medio de dificultad. Cuando te sientes caído, abatido, el Señor te levanta, te fortalece y te da la victoria para que tú puedas glorificar y proclamar de su maravilla. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que adoramos y que alabamos, y ese es el Dios de nuestras victorias. Te bendecimos, amado Padre. Te damos gracias por tu voluntad, por tu amor, por tu bondad en nuestras vidas, Dios. Y yo hoy quiero pedirte que todo aquel que se sienta angustiado, que se sienta cargado, que tú puedas darle de tu paz, que tú puedas darle de tu cuidado, Señor, que Él pueda sentir esperanza aún en medio de la tormenta, Señor, porque sabemos que si tú estás en nuestra barca, nunca se hundirá. Hoy te ponemos cada una de nuestras cargas, Señor, en tu presencia. Hoy la traemos a ti para que seas tú, Señor, glorificándote en ellas y que tu nombre, solamente tu nombre, pueda ser exaltado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia, y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.